Estás en historias de terror. Una tele con reglas extrañas. Hacía algunas semanas que había adquirido una vieja televisión de segunda mano en un anticuario. Me gustaba frecuentar estos viejos establecimientos cargados de historia, porque de vez en cuando encontraba lo que podrían considerarse verdaderas joyas para un coleccionista de objetos como yo. Realmente no coleccionaba televisiones solamente, ni siquiera era un especialista en ellas. Simplemente me gustaban los objetos con aire retro vintage, de los que, cuando los ves, inmediatamente te trasladan a otra época. En este caso se trataba de una televisión de la marca Telefunken, de principios de los años 60. Era el tipo de aparato que tenéis en la mente, con un tubo de imagen con una profundidad de varios centímetros, nada que ver con las pantallas planas actuales, pero que para mi gusto se compensaba con una preciosa carcasa de madera que le daba carácter. Por supuesto, la imagen era en blanco y negro. El vendedor me demostró que funcionaba sin problemas antes de cerrar el trato, un trato que para mí fue una verdadera ganga. Vivía con mi pareja y 2 perros en una casita con jardín en una zona residencial tranquila. Llevaba una temporada embarcado en un proyecto que consistía en adaptar parte del sótano como una habitación de otra época. La tele encajó a la perfección sobre el mueble frente al sofá. Para su correcto funcionamiento, tuve que comprar algunos complementos externos que en cierto modo la modernizaron para adaptarla a las transmisiones de hoy en día. Pero la tele en sí no sufrió ninguna modificación. Funcionó a la primera y ni siquiera tuve que tocar un tornillo. Eso fue al principio, la sensación inicial, pero después de usarla varios días, empecé a notar cosas raras que parecían fallos del aparato. A veces, sin más, la pantalla se quedaba en blanco. Otras veces tenía como interferencias. Un día, después de un rato viendo una película de la época de los años 40, me levanté a por un refresco y al volver había un mensaje en la pantalla que decía: "No dejes de mirar hasta que termine la película completa". Me resultó curioso el mensaje. No recordaba ningún canal con mensajes similares, pero no le di demasiada importancia. Por otra parte, como los supuestos fallos seguían produciéndose, decidí aplicar mis conocimientos de electrónica y echarle un vistazo por dentro. Saqué la carcasa trasera y fue entonces cuando descubrí una pequeña nota pegada en la parte interna de la misma. La nota estaba escrita a mano y decía: "Reglas para sobrevivir con la televisión". Me quedé intrigado y comencé a leer. Regla número 1. No sintonices el canal número 13 después de la medianoche. Regla número 2. Si ves tu propia imagen reflejada en la pantalla, retira tus ojos de inmediato. Regla número 3. Evita ver programas de terror los viernes por la noche. Regla número 4. Si el televisor se enciende solo, no lo ignores. Regla número 5. No aceptes invitaciones de personajes de la televisión, incluso si parecen amigables. Regla número 6. Si la imagen se distorsiona, apaga el televisor y abandona la habitación. Regla número 7. No intentes cambiar los canales cuando la pantalla esté en blanco. Regla número 8. Si la TV muestra un mensaje escrito, sigue sus instrucciones al pie de la letra. Leí estas reglas con una mezcla de incredulidad y fascinación. A ver si iba a ser que la tele que había comprado era especial. Me lo tomé más como una broma. Por lo demás, la revisión interna fue en vano porque no encontré nada que arreglar. Todo parecía funcionar correctamente. Lo que sí me resultó extraño fue encontrar un par de circuitos integrados que formaban parte de la salida de la imagen y que desconocía cuál era su función. Por mucho que investigué sobre ellos por internet, no encontré nada. De hecho, las letras que identificaban el modelo y la marca parecía que se habían borrado. Tal vez por el tiempo, pensé. La cuestión es que tampoco parecían provocar un mal funcionamiento, así que volví a cerrar la carcasa trasera y asumí que los problemas podrían solucionarse dándole uso a la tele.
A menudo, los aparatos eléctricos se estropean por falta de uso. Tal vez ese era el motivo de todos los fallos. Durante las siguientes semanas no le di mucho uso productivo, pero sí que la dejaba encendida varias horas para comprobar si cuanto más la mantenía en funcionamiento, menos fallos daba. No noté cambios para mejor. Un día salí de casa a hacer unas compras y mi mujer se había ido a trabajar. Había dejado la tele funcionando y cuando llegué, la pantalla estaba en blanco y los perros estaban frente a ella alborotados, ladrando sin parar directamente a la pantalla. Estaba seguro de que antes de irme quedaba retransmitiendo una película de acción de los años 90 que aún estaba empezando. No me había ausentado más de 30 minutos. Entonces cometí el error de intentar cambiar de canal, simplemente por la curiosidad de comprobar si alguno de los perros había tocado algún botón y había puesto otro canal. Pulsé una y otra vez el botón de subir y bajar canales, pero la imagen de la pantalla ni se inmutó, y de repente fue como si el fondo blanco de la imagen se iluminase más y más, con una luz cada vez más potente. Una luz que se volvió cegadora, inundando cada rincón de la habitación. Todo desapareció ante mí. Todo. No podía ver nada, excepto el blanco que lo llenaba todo. No sé cuánto duró, pero fue algo que me pareció eterno. Sentí que pertenecía a la nada, que caía hacia el infinito. Sentí que todo se desvanecía y que no era capaz de controlarlo. Al mismo tiempo, sentí algo que se asemejaba a una libertad que nunca había notado, menos intensa, pero que crecía poco a poco. Cuando cesó todo, noté una sensación de pérdida, como si algo me faltase. La pantalla volvía a mostrar imágenes de la película de acción. Yo no entendía qué había pasado, pero sabía que algo no iba bien con esa tele. Poco tiempo pasó hasta que ocurrió de nuevo algo extraño. Fue un viernes por la noche, que me había quedado en la sala hasta tarde, porque al día siguiente no tenía que madrugar. Tenía la tele puesta de fondo mientras ordenaba los libros de una de las estanterías, pero no le estaba prestando mucha atención. Estaba concentrado en mi tarea con los libros hasta que de repente me di cuenta de que el volumen de la tele había subido y alguien repetía una y otra vez la misma frase. «Hola, joven, tengo una propuesta para ti». Me giré porque empezaba a ser molesta la repetición y vi a un hombre anciano con aspecto de profesor, con sus gafas, su pelo y barba blanca. Me miraba fijamente mientras insistía. «Hola, joven, tengo una propuesta para ti». Al ver que yo miraba hacia él, como si realmente pudiera verme, preguntó, «¿Te interesa?». Yo no podía dejar de mirar la pantalla, sobre todo a partir del momento en el que me señaló, dijo mi nombre y me preguntó de nuevo si me interesaba la propuesta. Me acerqué a la pantalla y noté cómo de mis labios se escapaban las siguientes palabras. «¿Qué propuesta? ¿Te gustaría ser inmensamente rico?», me contestó. «Por supuesto, ¿a quién no le gustaría?», respondí. «Puedo ayudarte con eso», dijo el anciano. «Tan solo tienes que hacer una cosa por mí, algo muy sencillo. Simplemente acércate y toca la pantalla con la palma de tu mano». Yo me acerqué y toqué la pantalla. Noté un pequeño cosquilleo que me recordó a la sensación de entrar en contacto con la electricidad estática. El anciano sonrió y me dijo unas últimas palabras antes de desvanecerse su imagen por completo tras las imágenes de un programa de debates de actualidad. «En los próximos días te enviaré mensajes que debes cumplir. Si lo haces, serás rico». Me dejé caer en el sofá mientras pensaba si aquello había sido real o simplemente producto de mi imaginación. No recuerdo cuánto tiempo fue que estuve dándole vueltas, pero, al parecer, al final me quedé dormido. Me despertó mi mujer por la mañana cuando se dio cuenta de que no me había ido a la cama. Le resultó extraño y bajó al sótano y allí me encontró durmiendo tranquilamente en el sofá. La tele estaba apagada. No recordaba haberla apagado yo y mi mujer me dijo que la había encontrado así cuando había bajado a verme. Ese día nos dimos cuenta de que faltaba uno de los perros. Por más que lo buscamos y lo llamamos, no apareció.
Por las noches ambos perros se resguardaban dentro de casa. Por el día eran libres de entrar y salir al jardín a través de una pequeña puerta lateral, diseñada para ese menester. Por las noches, ese acceso se cerraba para evitar las salidas al jardín. Por supuesto, estábamos seguros de que ambos perros estaban dentro cuando se cerró la salida. Entonces, ¿dónde demonios se había metido? Cabe decir que no eran perros pequeños precisamente, ya que se trataba de dos hermanos que tenían ascendencia de labradores, aunque no eran pura raza. El otro perro se comportaba de manera extraña. Habitualmente pasaban horas conmigo en la habitación del sótano. Ahora no había forma de que siquiera se asomase a la escalera que bajaba hasta ella. Si le insistía, retrocedía y gemía lastimosamente. Pasaron 2 días más y seguía sin haber rastro del perro perdido, así que empezamos a poner carteles por los alrededores por si alguien lo había visto por algún lado. Al tercer día, estaba viendo una película con mi pareja en la antigua tele. A pesar de que ella no compartía mi afición por las antigüedades y no le gustaba ver nada en blanco y negro, logré convencerla. Estábamos tranquilamente acomodados en el sofá, mirando cuando, de repente, en medio de la pantalla, apareció un mensaje. El número ganador de la lotería en el próximo sorteo será el... Y a continuación aparecía un número. Desapareció casi al instante, pero me dio tiempo de grabarlo en mi mente. Miré a mi mujer de forma tan repentina que ella me devolvió la mirada asustada. «¿Qué pasa?», me dijo. «¿No has visto el mensaje?», respondí. «¿Qué mensaje?», preguntó. «En la tele, el número ganador del próximo sorteo de la lotería». «Pues yo no he visto nada», contestó. Noté que no me creía, pero yo estaba seguro de lo que había visto, así que no dudé en acercarme a una administración de loterías a comprar mi boleto con el número del mensaje. Yo no era jugador, nunca me había llamado la atención ese tipo de juegos de azar. Ese hecho sorprendió también a mi pareja, que para nada se esperaba verme jugando a la lotería. Al día siguiente fue el sorteo y salió mi número. Había ganado. El premio era cuantioso, no era una locura como para dejar de trabajar, pero sí lo era para librarme de la hipoteca de la casa y para darnos algunos buenos caprichos. El hecho de que te toque la lotería es en sí mismo sorprendente, pero lo fue más de la forma en que ocurrió. Coincidió en aquel mal momento en el que seguíamos buscando a nuestro querido perro y fue un premio un poco agridulce. Pero nada comparado con lo que iba a pasar una de las siguientes noches. Estaba leyendo tranquilamente recostado en el sofá cuando de repente la tele se encendió sola, proyectando la imagen de la misma habitación en la que me encontraba, pero en blanco y negro, por supuesto. En ella se veían exactamente los mismos muebles y la misma distribución, pero había algo macabro. Con la falta de color no podía apreciarse completamente, pero en el sofá había manchas, así como en algunos muebles. Desde el fondo de la habitación, un perro se acercaba lentamente. Instintivamente miré hacia atrás, solamente para comprobar que no había ningún perro en mi habitación. En cambio, en la tele, cada vez estaba más cerca de lo que sería un primer plano. Entonces me di cuenta de que era Robbie, nuestro perro perdido. Era exactamente igual que él, pero algo raro había en él. Su mirada era de odio y su aspecto agresivo. Sus dientes y su hocico estaban manchados del mismo color oscuro que las manchas del sofá. Increíblemente, el perro habló dirigiéndose hacia mí con una voz de ultratumba. «Dame a mi hermano». Me asusté y me dirigí a la tele para pulsar el botón de apagado. Entonces vi algo aún más increíble. El perro empezaba a asomar su hocico a través de la pantalla, como si se tratase de una imagen en 3 dimensiones. Había sospechado que las manchas de su hocico y del sofá podrían ser sangre y ahora lo confirmaba. Su hocico rojo por la sangre sobresalía cada vez más mientras escuchaba su gruñido agresivo. Cegado por el miedo, le pegué una patada a la pantalla y la tele cayó hacia atrás, golpeándose contra el piso. La imagen se volvió negra. Me acerqué para confirmar si la tele se había roto. Ahora la pantalla apuntaba al techo. Súbitamente un mensaje se materializó en letras blancas sobre el fondo negro.
Coloca el aparato en la posición horizontal, tal como estaba, y jamás vuelvas a golpearlo. Hice lo que me decía y la tele quedó en la posición original. Otro mensaje apareció en pantalla. Siéntate. Eso hice. Mi mujer me dijo que me encontró sentado frente a la pantalla con la mirada perdida al despertar a la mañana siguiente. El sofá estaba lleno de manchas de sangre. Mis manos estaban manchadas de sangre. A mis pies estaba Ranger, nuestro otro perro, bañado en un charco de sangre. Me dijo que yo no reaccionaba ante nada de lo que ella hizo para intentar que volviera a mi estado consciente. Por tanto, llamó a una ambulancia que me trasladó al hospital más cercano. Me contó que estuve 2 días en observación y no fueron capaces de sacarme de mi estado catatónico y finalmente me trasladaron al hospital psiquiátrico. Pasaron varias semanas hasta que yo empecé a dar pequeñas muestras de entender un poco el entorno que me rodeaba. En los primeros momentos de mi conciencia, yo ni siquiera era capaz de moverme. Poco a poco empecé a recuperar mis funciones motrices y con ello mis recuerdos. Recuerdos aún vagos de cómo acabé con la vida de nuestros 2 perros, también con Robbie, al que había enterrado en el jardín. A ambos los que quería con locura. ¿Cómo era posible que hubiera hecho yo aquello? Y lo que más terror me da, ¿qué habría podido llegar a hacer si las circunstancias no hubieran terminado con mis huesos en el hospital? Han pasado 5 años desde entonces y al fin me han dejado salir del hospital psiquiátrico. Aún noto algo raro en mí, pero ahora al menos soy consciente de todos mis actos y durante todo este tiempo no tuve fallos en mi memoria. La tele sigue olvidada en el sótano y de momento no tengo pensado volver a ponerla en funcionamiento. Lo que sí que tengo como meta es investigar a fondo su origen para averiguar qué fue lo que me llevó a perderme 5 años de mi vida. Aunque nadie me cree, sé que todo lo que me pasó fue a causa de ese maldito invento y no pienso parar hasta descubrir qué oculta.